quiénes son los siervos de Dios? Los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de la ciudad. ¿Cuál ciudad? En medio de Jerusalén. ¿Quién es el pueblo de Dios? Usted y yo. Estamos clamando y orando por esos hombres que, teniendo apariencia de piedad, están desviando al pueblo. Estamos clamando para que Dios haga su obra y sane a su pueblo. Eso es clamar y gemir por las abominaciones que se hacen. Es reconocer que hay una abominación en medio del pueblo, reconocer que somos parte de ese pueblo. ¿Quién recuerda la oración de la cual habló Joana la semana pasada? ¿De qué oración habló Joana? ¿De la oración de quién? La oración de Nehemías. Nehemías dijo, hemos pecado. Esa oración y gemir y clamar por estas abominaciones que se hacen en medio del pueblo, no es decir, Señor, te pido por Pepito Pérez que está desviando a tu pueblo. No, mis amados. Te pido perdón porque hemos pecado, porque usted y yo es parte de este pueblo. Hemos pecado contra el cielo, hemos pecado contra ti y hemos seguido doctrinas, mandamientos y tradiciones de hombres. ¿De dónde se viene el pecado original? De una tradición de hombre. Y estamos siguiendo esa doctrina, dejando lo que dijo la Biblia, que el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Ahora busquemos en nuestras Biblias en 2 de Timoteo 3:12. 2 de Timoteo 3:12. Y dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Palabra de Dios. Pongámonos en las rodillas para orar. Querido Padre Celestial, que estás alto en los cielos, santo y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Padre. Amén. En esta mañana pongo en tus manos a mi papá para que tú seas guiándolo y llenándolo de sabiduría para trazar tu palabra el día de hoy. Amén. Que todos los que están aquí presentes sean llenados de ti y del Espíritu Santo y salgan gozosos de la palabra que va a ser pasada. Acompáñanos, protégenos, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, mis hermanos, bienvenidos. Dios nos bendiga. Feliz Santo Sábado. Ok. Bueno, amados, vamos rápido porque para ver la hora, está un poquito adelantada la cosa. Ok. Tiempos peligrosos. Como podemos ver, el versículo o la lectura bíblica dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente como Cristo, que va a padecer en estos tiempos persecución. Vamos a ver de dónde surge esa persecución, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, para leer eso, vamos a ver el contexto. ¿Por qué llega allí este versículo? Vamos a ver 2 de Timoteo 3 a partir del versículo 1, para que veamos en qué consiste ese peligro. Te voy a pedir, gente, que yo voy a leer la Biblia de ahí, para ir más rápido, para ir avanzando. 3:1 al 5, pero 3:1 los tres primeros versículos, ¿no? 2 de Timoteo 3:1. Ok, en esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿cierto? Como se llama la predicación. ¿Por qué? Que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Cuando nosotros leemos estas características, decimos, de eso está lleno el mundo, ¿cierto? Y pensamos, uy, eso es allá afuera, qué horrible es la gente allá afuera. Pero vamos a ver qué dice el 5. Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a estos evita. Mis hermanos, lo grave de esta situación, de las características de estos hombres avaros, vanagloriosos, egoístas, etcétera, 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 no es que ellos manifiestan su carácter como tal, sino que tienen apariencia de piedad. Estos hombres están aquí adentro de la iglesia. Están acá adentro en todas las iglesias. Entonces, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? A estos evita. A estos evita. Pero ¿cómo vamos a distinguir quiénes son estos hombres? Bueno, el Señor Jesús nos enseñó, ¿cierto? Por sus frutos los conoceréis. Entonces Pablo le explica esto a Timoteo. Esto en el contexto de cuando Pablo y Timoteo estaban vivos. ¿Para qué? Para que pudiera dirigir la iglesia en sus inicios. Imagínense si esto estaba activo en esa época, ¿qué podemos esperar hoy? Que ahí la maldad se ha multiplicado ¿cómo? Exponencialmente, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que será? Vamos a leer ahora Eclesiastés 1:9. Okay. Eclesiastés 1:9, el sabio Salomón escribió algo que yo creo que se aplica para todos, en toda circunstancia. ¿Okay? ¿Qué es lo que fue, hermano? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Eso mismo que sucedió en aquel entonces, en los tiempos de Pablo, es lo que ha estado sucediendo cuando a lo largo de la historia, a lo largo de, cual podamos ver la historia de la humanidad, eso mismo ha estado sucediendo, hermano. Entonces, vayamos a ver. En 1 Samuel, eso se nos va a buscar, capítulo 8, vemos a el pueblo de Israel pidiendo un rey terrenal. ¿Por qué? Porque Israel quería parecerse a quienes, a las naciones que tenían alrededor. Necesitamos un rey, pero ¿por qué pidieron ellos ese rey también? Porque el sacerdocio se había como corrompido. Entonces aún los hijos de Samuel habían participado de esta corrupción y entonces el pueblo decía, ya cuando Samuel pasa el descanso, ¿qué va a hacer de nosotros? Los jueces todos están corruptos, necesitamos un líder, levántanos un rey. Entonces, para ver cómo se cumple esto, lo que dice, el pueblo se levantó y escogieron a los reyes de Israel. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Saúl, ¿cierto? ¿Cómo estaba constituido el pueblo de Israel en ese tiempo? Por las 12 tribus. Un pueblo unido, un reino unido, con las 12 tribus allí. Saúl, luego vino ¿quién? David. Saúl se corrompió y vino David. David tuvo su hijo que se llamó ¿cómo? Salomón. En el tiempo de Salomón hay algo interesante porque Lorena, mi esposa, ella siempre ha dicho, porque cuando estamos leyendo la Biblia, siempre hace alusión a los lugares altos. ¿Sí lo han leído, cierto? Y en los lugares altos. Y para que ustedes vean cuál es la realidad de que qué es lo que será lo mismo que se ha hecho, qué es lo que ha sido lo mismo que será, cuando nosotros nos asomamos aquí en Cali y vemos hacia allá, ¿qué vemos? Ajá. ¿Y vemos un qué? En el lugar alto que hay. Un Cristo Redentor, una imagen. Y eso en casi todas las ciudades del mundo hay un lugar alto con una imagen. Entonces podemos ver que la humanidad no ha cambiado mucho. Estamos en el 2025 y seguimos en las mismas prácticas de cuando todo esto empezó. Entonces veamos, nada más para recapitular. Salomón tuvo un hijo que se llamó Roboam. En ese tiempo, como Salomón permitió que se levantaran lugares altos en Jerusalén, Dios le había dicho que iba a dividir el reino por causa de Salomón. Cuando viene su hijo Roboam, el reino queda dividido. 10 tribus para el norte y 2 tribus para el sur. Entonces vemos que se levanta Jeroboam como rey de Israel y queda Roboam como rey en Jerusalén. Hay una división del pueblo de Dios
Por eso que les dije al principio, era un solo pueblo, después una división, ¿por causa de qué? De la apostasía. Vemos que la apostasía siempre causa ¿qué? División, amados. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a mantener ¿qué? Un pueblo fiel. Siempre va a haber un pueblo fiel, un remanente que se va a seguir los detalles de Dios. Roboam. Vemos en la historia que Roboam hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque esos lugares altos que levantó Salomón, o que Salomón permitió que sus mujeres levantaran, él no solo lo siguió permitiendo, sino que esa apostasía aumentó. Incluso habían sodomitas en la tierra en aquella época, dice la Biblia. Después de Roboam muere y viene Abián, siguiendo los pasos de su padre, a hacer lo malo. Y hijo de Abián era Asa. Pero Asa había sido movido por la enseñanza de su abuelo David, que David sabemos que fue el rey conforme a qué, al corazón de Dios, e hizo lo bueno delante de Dios. Y después de Asa viene Josafat. Esto para nombrar nada más 4. Por el otro lado, por Israel se estableció el reino con Jeroboam, que es el que le quita la parte del reino a Roboam en Samaria. Después de Roboam viene Nadab, que era su hijo. Nadab fue asesinado por Baasa, toma el reinado. El hijo de Baasa fue Elá, que fue derribado por Zimri, y Zimri finalmente fue derribado por Omri, y después hijo de Omri, Acab. Aquí, para nombrar todos los linajes de Israel, siguieron los caminos de Jeroboam, que Jeroboam, para no perder el liderazgo o no perder la voluntad del pueblo, ya que el pueblo de Israel tenía que ir a Jerusalén 3 veces al año, a las 3 fiestas, ¿cierto? A las cuales, al Pentecostés, a la Pascua y a las cabañas, tenían que reunirse todos los años. Jeroboam levantó 2 becerros para que el pueblo no fuera a Jerusalén, sino que fueran y adoraran delante de esos becerros. Todos estos siguieron los caminos de Jeroboam, y entonces el pueblo se desvió. Por eso es que el reino del norte cae primero que el reino de Judá. Pero ambos cayeron, porque sabemos. Entonces vemos que en este caso que había hombres como es lo que decía 2 de Timoteo 3, hombres avaros, avariciosos de lo bueno, que decían tener piedad, pero que negaban la eficacia de esta. Entonces vemos cómo que es lo que será lo mismo que ella fue. Esa historia, hermanos, sigue dándose, sigue pasando. Nos llevó ¿qué? Al pueblo a la apostasía. Pero ¿en dónde se enfoca la historia bíblica? ¿En qué pueblo? ¿En el pueblo de qué? De Israel. ¿Por qué? Porque Dios decidió levantar un pueblo, ¿para qué? Para que se cumpliera una promesa que le había dado, ¿dónde? En el Génesis, ¿cierto? Que era que cuando después del pecado pondré enemistad en 3.15, Génesis 3.15. Pon la gente, por favor. Ok, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces Dios se propuso que esta simiente vendría a través de un pueblo. Y en Génesis capítulo 12, el versículo 2, vemos un llamado a una persona para que este pueblo fuera levantado. 12:2. Abraham llamó a Abraham y la promesa fue, le dijo: y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque en fin, esa simiente prometida iba a venir de Abraham, de este pueblo. Entonces vamos ahora a Génesis 15. Vamos a leer los versículos del 5 al 7, para que hagamos la promesa. Había pasado el tiempo, versículos 5 al 7, había pasado el tiempo y Dios le había prometido ese hijo a Abraham, pero ese hijo no venía. Y entonces Abraham habla con Dios. Abraham sale triste y le dice, se le presenta a Dios nuevamente y le dice: pero ¿en qué conoceré que eso será verdad, que tendría descendencia como las estrellas del cielo, si aún no tengo ni un hijo? Y el que me va a heredar es este Damaseno Eliezer. Y entonces Dios le dice, lo sacó afuera y le dijo todo esto, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Y le dijo Jehová, te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Cuando Dios le dice esta tierra, hermanos, no se limitaba a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán, sino la tierra entera, porque le dijo que en él serían benditas, ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. Pero entonces vamos al versículo 13 específicamente aquí. Para ver. Lo puse aquí 13, vamos a ver. No hay 13. Bueno, no sé, entonces me equivoqué ahí. Génesis 15, versículo 13, porque lo subrayé aquí, no recuerdo. Ok, búscalo ahí. Ok. Abraham le dijo lo que pasaría con esta simiente, hermanos, con este pueblo que levantaría, le reveló en esa promesa. Entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, en tierra extranjera, y servirá de allí y serán afligidos 400 años. Entonces vemos que Dios siempre revela lo que va a hacer y cómo se va a llevar a cabo ese plan. Entonces, lamentablemente, el pueblo de Israel se fue porque vino Abraham, después vino Isaac, después vino Jacob y los patriarcas, y vemos que llegó el tiempo que hubo hambre, y el pueblo de Israel, los patriarcas se fueron ¿a dónde? A Egipto, y allá fueron oprimidos, como decía la profecía. Entonces ahora vamos a Éxodo. Este pueblo fue sacado, como Dios le dijo allí, será afligido 400 años. El versículo siguiente, no lo puse allí en la predicación, pero yo lo sacaré y saldrán con grandes riquezas, le prometió Dios a Abraham. ¿Okay? Y entonces vamos a Éxodo, pero vamos, bueno, yo lo voy a nombrar aquí porque es todo el capítulo. Vemos cómo fueron sacados. ¿Quién recuerda cómo salió el pueblo de Israel de Egipto? ¿Qué hizo Dios? Exacto. Grandes señales y prodigios. ¿Podría un pueblo de esclavos salir por sí mismo del ejército más poderoso de la tierra? Imposible, ¿cierto? Entonces Dios se encargó de hacerlo. Hermanos, ¿podemos salir nosotros del reino del pecado por nuestra propia cuenta? Ese mismo Dios que sacó a su pueblo por grandes prodigios y señales es el mismo Dios que ha prometido sacarlo a usted de ese mundo de pecado, del reino del pecado. Y lo va a hacer si usted se lo permite. Porque los israelitas tenían la promesa de que iban a salir, pero si ellos no querían irse, ¿qué hubiera pasado? Se hubieran quedado, como después dijeron, ¿cierto? Y entonces vemos que después que lo sacó, empezó la murmuración, empezó todo, entonces Dios los guiaba. Cuando nosotros leemos la historia, vemos que en Éxodo 16 empezó a caer, ¿qué? El maná, que era, ¿qué? Pan del cielo. En Éxodo 17 llega a un lugar donde no había agua y le reclaman nuevamente a Moisés y le dice, nos sacaste de Egipto para matarnos de sed aquí en el desierto. Y entonces Dios le dice a Moisés, agarra tu vara y golpea la roca y saldrá agua de la roca. Entonces vemos, amados, ya vamos a ver quién representaban estos símbolos. Este sí lo vamos a buscar, Henry. 1 Corintios 10, versículos 3 y 4. 10, versículos 3 y 4. Ya vamos a ver a quién representaba eso. Y todos comieron la misma vianda o el mismo pan espiritual, el maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual que les seguía porque bebían de la roca. Y la roca era Cristo. Entonces, ¿quién andaba caminando con ellos en el desierto? Cristo mismo. O sea, Cristo se había presentado ante ellos y les había dicho, los estaba preparando para ese encuentro que iban a tener ¿en dónde? En el Sinaí. Ahora vamos a Éxodo 19. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Ajá. Cuando llegaron allí, vean cómo les dice el Señor. Primero les dijo en el versículo anterior, versículo 4, ustedes verán o saben cómo los saqué de Egipto y los he traído en alas de águila y los he traído a mí. Dios nuevamente manifiesta que es Él y su poder. El pueblo de Israel no había hecho absolutamente nada. Él por su poder los trajo y los llevó hasta allí. Ahora, miren lo que les dice Dios. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Lo que había dicho Abraham. En ti serán benditas, ¿qué?
todas las naciones de la tierra. Vean cómo se repite acá. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Acto después, el pueblo responde en el versículo 8, todo lo que tú digas haremos. Cuando Dios lo que había dicho era, oigan. Él no había dicho hagan, dijo oigan. Entonces, haciendo referencia a esto, después Dios le da la ley. ¿Cierto? Si siguen la historia, si la conocen, le da los mandamientos en el Sinaí. ¿Sí? Pero ¿qué eran los mandamientos? ¿Será que deseaba Dios escribir eso en tablas de piedra? Como vamos avanzando, lo voy a decir absolutamente no. Dios deseaba escribir eso en sus corazones. Porque si nosotros seguíamos leyendo en Génesis 15, vemos, eso lo dice ya en Corintios, que lo dice, que la ley que venía 400 años después no invalida la promesa. ¿Cuál promesa? De que le daría toda la tierra por medio de la simiente que va a aplastar ¿a quién? A la serpiente bajo sus pies. Entonces, por eso, amados, nosotros como el pueblo del libro debemos tener conciencia y debemos conocer el contexto histórico de cómo este conflicto se generó en el cielo, cómo llegó a la tierra y por qué vamos avanzando en este conflicto en el cual nosotros estamos y muchas veces estamos sin defensa porque no sabemos qué hacer. Hay promesas, mis amados, que nos indican que vamos a ser restaurados y esa promesa ya se va a cumplir muy pronto. Si dejamos que Dios siga haciendo su trabajo como lo hizo con el pueblo de Israel. Le dio la ley. Pero cuando nosotros vemos en el contexto que Dios habla del nuevo pacto, dice el Señor en Jeremías 31, 33, que era lo que realmente deseaba hacer allí, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y la casa de Judá en aquellos días. Escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Y no tendrá más nadie que preguntar al otro, ¿quién es Jehová? Porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Dios se presentó a ellos con la intención de escribir la ley en sus corazones para que pudiera transformar su carácter y por medio de la promesa los caracteres fueran transformados y fueran obedientes a lo que dicen las promesas. Los mandamientos, amados, no son ordenanzas que tenemos que cumplir, porque Dios sabe que nadie puede cumplir eso. Usted no puede, yo no puedo hacerlo, pero Él sí puede y Él ya lo hizo. ¿En medio de quién? Por medio de Cristo. Entonces la obediencia de Él me es imputada y la obediencia de Él me es impartida. Entonces, sí vamos a ser obedientes y sí vamos a cumplir la ley, pero porque Dios es el que lo hace en usted y en mí. No se esfuerce usted, porque usted nunca lo va a lograr. Deje que Dios viva en usted y esa va a ser la realidad, ese va a ser su carácter. ¿Qué es lo único que usted debe hacer? Rendir su voluntad y seguir a hacer eco a las palabras de Cristo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Por qué? Porque para poder andar en esa obediencia no puedo seguir lo que la carne me dice. Porque el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Son cosas distintas que no deben mezclarse y no se van a mezclar. Es una lucha que hay en nosotros hoy. ¿Quién no tiene esa lucha, amado? Todos tenemos esa lucha y la vamos a tener hasta que Cristo venga. Pero ahora veamos, amados, ¿quiénes son? Para aplicar el contexto, si lo vamos a buscar, vamos a Gálatas 3, Henry, el versículo 16, 28 y 29. ¿Quiénes son esta simiente de Abraham a la cual le fue dada la promesa? ¿Quiénes son? Vamos a ver que la misma Biblia responda. Gálatas 3, 16 es el primero. Ajá. Ok. Entonces dice, a Abraham fueran hechas las promesas y a su simiente, no dice a la simiente como de muchas, sino como de una, y la simiente la cual es Cristo. ¿Quién es la quién? El que va a aplastar la cabeza de quién? De la serpiente, ¿no? Recuerden que la promesa viene desde Génesis 3:15. Empezó el pecado y ¿qué empezó? La gracia inmediatamente. Esto digo pues que el contrato confirmado, bueno, era este nada más. Entonces ahora vamos al 28 y el 29. ¿Quiénes son esa simiente de Abraham? No hay judío, no hay griego, no hay siervo, no hay libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Cuando ustedes le dicen, amado, que, por ejemplo, un ejemplo nada más del sábado, nosotros no tenemos que guardar el sábado porque el sábado era para los judíos, porque nosotros somos gentiles, no somos descendientes de los judíos étnicos, eso es un gran error, porque en Cristo ya no hay esa división. Porque ¿quiénes son? Vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois. Conforme a la promesa las heredas. Entonces, ¿para quién eran las promesas? Para los que creen que efectivamente en Génesis 3:15 Dios dio una promesa de que vendría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente y se pondría enemistad ¿con qué? ¿Qué representa el mundo? Pecado. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de esta. Estamos enemistados con la serpiente, amados. La serpiente nos odia y quiere destruirnos, y la serpiente va a usar todos los métodos a su alcance para que usted pierda, para que usted sea dominado por ella, y a la final, cuando Cristo la aplaste, porque ella sabe que está perdida, ella sabe que ella no tiene compón, pero quiere que usted se pierda con ella. Entonces, mucho cuidado. Entonces, nosotros somos esa simiente. Pero ahora, ¿cómo se aplica eso a nosotros? ¿Se recuerdan lo que le dijo Dios al pueblo de Israel allá en el Sinaí? Y vosotros me seréis un reino de ¿qué? De sacerdotes y gente santa. Vamos a buscar, Henrito, ahí rapidito, 1 de Pedro 2:9, para que veamos entonces quiénes somos nosotros, para que se ratifique esto que estamos diciendo aquí, para que no tengan duda. 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? Ustedes y yo. Sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿quién es la simiente de Abraham a la cual fue dadas las promesas? Usted y yo. No tenemos dudas al respecto. ¿Sí o no? Amén. Amén. Entonces, ahora vamos a leer Apocalipsis 12:17. Como nosotros somos esa simiente sobre la cual la cabeza de la serpiente va a ser aplastada, hay alguien que se airó. ¿Y fue quién? El dragón. El dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? El espíritu de la profecía, lo que guía, lo que escribió el canon bíblico, hermano. O sea, el testimonio de Jesús es el Espíritu Santo que es sellado cuando usted cree. La serpiente se airó. ¿Qué mismos personajes vemos aquí en este versículo? Ajá. La serpiente, la mujer, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Los mismos 4 personajes que estaban en Génesis 3:15 están aquí en escena. Entonces vemos cómo este conflicto da la vuelta en toda la Biblia. Entonces ahora vemos por qué hemos dado toda esta vuelta. Estamos en tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque el dragón está airado contra usted y contra mí. Y el dragón va a hacer todo lo que pueda, segunda vez que se los digo, para poder conquistarlo usted y que usted se pierda con él. Porque dice, hermanos, no lo vamos a buscar tampoco, en Romanos 16:20, una promesa final que dice así: y el Dios de paz en breve aplastará a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces, los pies de quién van a estar finalmente sobre esa serpiente que va a cumplir la promesa de Génesis 3:15? Los pies suyos y míos, ¿por medio de quién? De la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque por medio de esa gracia su carácter va a ser transformado de tal manera a la imagen de Cristo que va a poder aplastar la cabeza de la serpiente. No usted, mi hermano. Cristo en usted. Nosotros no podemos nada contra el dragón. Ni piense luchar contra el dragón porque se lo come. Entonces, ya vemos toda esa vuelta que dimos hoy. Ahora vamos a entrar en el contexto. Estamos en tiempos peligrosos porque bien lo dijo mi esposa.
Este 2025 empezó con una serie de noticias que de verdad indicaron que algo está sucediendo. Terremotos por doquier, que a principio de año, no sé cómo ha avanzado porque no busqué la noticia, había terremotos fuertísimos en Kenia, que yo le dije a mi esposa, eso que está sucediendo en Grecia, eso viene de allá, que la tierra se está abriendo, no es un volcán, y estaba saliendo lava del medio de la tierra por medio de los temblores. Entonces, ¿qué es lo que dicen los científicos? Que se está creando un nuevo continente, que África se está partiendo en dos. Eso está sucediendo hoy. Seguidamente, inundaciones. Si nosotros buscáramos ahorita en internet todas esas noticias, vemos terremotos. Yo busqué anoche. Creo que en el día de ayer hubo 800 temblores en diferentes, pero no de alta magnitud. Creo que el mayor fue de 4.1. Pero la semana pasada hubo uno de 6 tanto. O sea, todos los días hay alrededor de 800. Entonces vemos desastres naturales. Vemos lo sucedido en California. Que aquí no le traje las imágenes, pero a mí me impresionó porque cuando nosotros leemos Apocalipsis 13, dice que Satanás o la serpiente tratará de engañar a los escogidos, aún hará descender fuego del cielo. Y no sé quiénes pudieron ver las imágenes de los tornados de fuego, literalmente fuego cayendo del cielo, y eso fue lo que destruyó California. O sea, no era simplemente un incendio, porque por donde pasaba ese incendio quedaban las casas, desaparecía, quedaba todo plano. O sea, era como un incendio con un huracán, algo fuerte. Y entonces, ¿qué empezó a decir la gente? ¿Cuáles fueron los comentarios que se escuchaban en ese tiempo? ¿Ah? Juicios de Dios, decían. O sea, ya empiezan a ver la gente que algo raro está sucediendo, que posiblemente hay un Dios que levantó juicio. ¿Por qué? Porque hacía 2 días que se habían burlado de Dios. Yo no voy a juzgar aquí que si fue juicio de Dios o no fue juicio de Dios, pero sí sé que es una señal de la venida de Cristo. Eso sí, no lo tengo duda. Y algo que ya la hermana Guay lo había escrito en el libro Eventos de los Últimos Días, que las casas de los poderosos serán destruidas y habrán incendios y no habrá forma de apagarlos. ¿Cuándo se apagó ese incendio? Cuando empezó a llover. Que llovió y cayó granizo, que dicen ocurrió un milagro. Entonces, esa situación está pasando. Ahora vamos a Mateo 24, Henry, va para contextualizar lo que estamos diciendo. Ok, Mateo 24, vamos a leer los versículos del 5 al 8. Y dice así: y salió Jesús, este es el 1 al 3, ok, 5 al 7, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Amados, cuando leemos Mateo 24, siempre lo usamos en el contexto de que veamos las señales. Pero las señales es algo secundario en este capítulo, porque la idea que Jesús repite constantemente es que no sean engañados. Mirad que nadie os engañe, y es lo primero que dice. Ellos le preguntaron, ¿cuándo sucederán estas cosas? Que al igual que nosotros, que somos humanos, Dios les dice, o Jesús les dijo, que todo sería destruido y querían saber qué, cuándo y cómo. Pero lo primero que le dice Jesús, muchos engañarán, mirad que nadie os engañe. Después Jesús lo repite y creo que en el versículo 25 les dice, mirad que os lo he dicho antes. ¿Qué quiere decir esto? Que si somos engañados por medio de estos falsos cristos y falsos maestros, somos los únicos responsables, amados. Porque Jesús nos los advirtió antes. ¿Okay? Entonces, el contexto de este capítulo es evitar los engaños, y por eso Jesús le da la señal. Oiréis de guerra y rumores de guerra, lo estamos viendo. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencias y hambre y terremotos en diferentes lugares. Ahora vamos al versículo 9 y 10 de este mismo capítulo. El contexto de lo que vemos alrededor. Pero podríamos decir nosotros hoy, esto es cíclico, toda la vida ha habido terremotos, tsunami, desde que la Tierra empezó. ¿Sí o no? Pero entonces, ¿qué es lo que marca el contexto? ¿Qué es lo que dice que ahora sí es lo que está pasando? Fíjense lo que dijo el Señor Jesús. Cuando vengan esos tiempos, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
¿Qué es lo que decía el versículo o la lectura bíblica? Vamos a ver si estamos prestando atención. ¿Quién se acuerda de la lectura bíblica? Ajá. Todo aquel que quiera vivir piadosamente como Cristo, ¿qué padecerá? Seréis aborrecido de toda la gente por causa de ¿quién? De mi nombre. O sea, todo aquel que quiera vivir como Cristo, recuerden contra quién se iró la serpiente, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de quién? De Jesús. Y muchos, vean esta parte de abajo, este es el versículo 10. Y muchos serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. En la Reina Valera, esta. Pero ahí la versión, la mía, dice que muchos caerán entonces. ¿Okay? Aquí dice se escandalizarán. Hermano, dice en aquel tiempo muchos renegarán de su fe. Ah, bueno, fíjense. Y se odiarán. Bueno, fíjense. Entonces, ¿dónde están estos que van a caer y van a perseguir unos a otros? ¿Están allá afuera? ¿Dónde están? Aquí adentro. Ahora entienden más la vuelta que estoy dando con aquellos que tienen un carácter tal y tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. A eso es lo que se refería Pablo. Pero tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque los frutos que dan no pueden ser frutos de piedad, porque no tienen piedad realmente, tienen apariencia de piedad. Entonces, eso, amados, lo estamos viviendo hoy y por eso estamos viviendo en tiempos peligrosos. Hay una persecución desatada dentro del pueblo de Dios. ¿Por quiénes? Por aquellos como, ¿qué es lo que decía Salomón? ¿Qué es lo que será? Lo que ya fue. ¿Quiénes hacían que el pueblo entrara en apostasía? Los líderes. Entonces, ¿quiénes van a hacer que el pueblo entre en apostasía? Los líderes. ¿Okay? Mirad que nadie os engañe, mirad que os lo he dicho antes, dice el Señor Jesús. Siguiendo con esto, vemos cómo va a estar el pueblo. Ahora vamos a volver a 2 de Timoteo, pero ahora el capítulo 4. Y ustedes van a ver si eso no es la realidad de las iglesias hoy en día. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3, 4 y 5. Segunda de Timoteo, y dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Pausa aquí. Si yo le pregunto hoy aquí, ¿qué es pecado? ¿Qué responde? Todo el que infringe la ley comete también pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Pero parte de los líderes dicen que esa definición es errada, que pecado es una condición en la cual nacemos. Entonces, todo el que diga que pecado es infracción de la ley, esa es la única definición, está predicando algo que no predica la Iglesia Adventista. Estamos en tiempos peligrosos, amados. Estamos en tiempos peligrosos, en el cual te quieren hacer caer. Te están enseñando doctrinas que no son nuestras. Esa doctrina de que nacemos pecadores viene del siglo III, con Agustín de Hipona, que este hombre era un monje que tenía una fuerte adicción por las actividades sexuales. Y como él no pudo dominar nunca esa adicción, él dijo que el pecado es una condición que no puede ser vencida. Porque lo aplicó a él y él es padre de la iglesia, de las enseñanzas, de las tradiciones y de las costumbres de la iglesia. Allá nace ese concepto que ustedes han escuchado el concepto que se llama el pecado original. Todo el que diga que el pecado es una condición y no una decisión, está predicando el pecado original, aunque no lo diga abiertamente.
Y eso se ha introducido aquí en esta iglesia y se predica desde este púlpito. Tiempos peligrosos. Hombres que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque están dando una falsa enseñanza, y no solamente eso, sino que persiguen al pueblo que quiere mantenerse fiel con la definición correcta y exacta conforme a la Biblia. Fíjense, pero el pueblo está cómodo. Conforme a su concupiscencia, apartarán la verdad del oído y se volverán a la fábula. Es una condición. Pero tú vela en todo y soporta las distracciones y haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mamados, eso es lo que yo estoy haciendo acá hoy. Si viene una piedra, alabado sea el Señor. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo debo pararme por la verdad y predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y decir a las cosas por su nombre. Una sola definición bíblica de pecado. Todo el que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces vemos, las características de estos personajes son las que vimos en 2 Timoteo capítulo 3, 1 al 5. Ahora, el pueblo de Dios, no solamente aquí, sino allá afuera, está adaptado a esa fábula, porque si nos vamos afuera de la iglesia adventista, vemos que la doctrina dominante es la doctrina de la prosperidad, ¿cierto? Cómodo. Cree y serás rico, serás prosperado, bla, 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 bla. Pero aquí hay una promesa que nuestro pueblo, desde sus inicios, la doctrina era que el pecado es una decisión que puede ser vencida por el poder y la gracia de Dios. Nunca por nosotros mismos. Cabe destacar que le he repetido en varias oportunidades que nosotros no podemos cumplir la ley. ¿Lo he dicho o no lo he dicho? Sí, es cierto. Pero Cristo en ti ya lo hizo, porque Él ya venció. Y si Él vive en ti, tú vas a andar como Él anduvo, en total obediencia. Ahora vamos a seguir avanzando, para que sigamos viendo qué es lo que está sucediendo. Y acá, ya son las 2. Uy, ok. En la parte política, amados, vemos cómo se conformó la imagen de la bestia. ¿Qué fue lo que sucedió? En la Edad Media que se conformó la imagen de la bestia. Se unió el poder político y el poder religioso. En el año 538 fue derribada o vencida la última tribu arriana y se dio inicio al periodo de dominio que el dominio papal. Y se inicia la era oscura, los 1260 días de los que hablaba la profecía. ¿Qué se inició? La era de la bestia, se creó la bestia. ¿Qué es lo que estamos nosotros viendo hoy en la segunda bestia, que es los Estados Unidos? La conformación ante nuestros ojos de la imagen de la bestia, amados. Vemos cómo el poder político y el poder religioso se están unidos. ¿De quién está rodeado el señor Donald Trump? De evangélicos. Se la pasan orando por él. ¿Cuál fue una de las primeras cosas que dijo que haría y hizo? Que ya la doctrina esa, la cosa esa, LGTBQ más XYZ, ya no es que ya hay hombre y mujer. Dijo que lo haría. ¿Qué hicieron los cristianos? Aplaudieron. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, estamos de acuerdo. Segunda cosa que hizo, o que va a hacer, dijo que la Biblia debe volver a las escuelas. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Ah? Levanten la mano los que dicen que sí. Ok, la mayoría dice que sí, que está de acuerdo. No debemos estar de acuerdo con eso, amados. Porque la religión no se impone. La religión es una decisión suya y mía, porque si la religión se impusiera, Dios hubiera dicho, los salvo a todos y los meto aquí, me los llevo y punto. Nosotros defendemos, como adventistas del séptimo día, la libertad de conciencia. ¿Dónde deben aprender los niños de la Biblia? En la casa sí debería estar la Biblia. Y si la Biblia está en las casas, ¿cómo sería la sociedad? Entonces vemos cómo se está creando
la imagen de la bestia ante nuestra vista, porque la religión está incidiendo en la política. Y Donald Trump, no traje, yo tenía las imágenes, pero no las quise por el tiempo, tampoco lo vamos a hacer, que dice que la iglesia protestante va a tener un poder, lo vimos en un video el sábado pasado, como nunca habían tenido, con sus palabras en un discurso. Les voy a dar un poder como nunca han tenido, le dijo Donald Trump. Mis amados, la imagen de la bestia se está conformando ante nuestros propios ojos. Solamente aquellos que estén siguiendo al Cordero por donde quiera que va, se van a dar cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, ya sabemos lo que está sucediendo en el mundo religioso, ya sabemos lo que está pasando. Ahora, ¿por qué está pasando esto? Recuerden que cuando vino el pastor Leonardo, creo que era, todo el tiempo, cuando nosotros leemos la Biblia, debemos preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? Vamos a Apocalipsis capítulo 7. Ya vamos a terminar. Ya estamos terminando. Capítulo 7, ok. Vamos a leer rapidito, bueno, esto del 1 al 3, vamos a ver. Después vi después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía al nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos en sus frentes a los siervos del Dios vivo. En fin, que sellen a los siervos del Dios vivo en su frente. No hagáis daño. Lo que estamos viendo que está pasando en el mundo, ¿será que esos 4 vientos están siendo un poquito ya soltados y estamos viendo que la cosa se ha acelerado? Vemos que la imagen de la bestia se está siendo conformada, mis amados. O sea, quiere decir, cuando nosotros leemos lo que sucede en Apocalipsis 13, son cosas terribles. Porque esta imagen de la bestia le da poder a la bestia, y la bestia va a decir que maten a todo aquel que no la adore. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué es que esto se está acelerando? Porque tal vez ya este proceso de sellamiento ya empezó. Yo no estoy diciendo que ya empezó. Estoy diciendo que los 4 vientos van a ser detenidos hasta que el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes. Y si ya los vientos están siendo sueltos, ¿es por qué? Porque el sello se está llevando a cabo. Vamos, que se me fue Henry, vamos a buscar ahora Ezequiel 9. ¿Sí sabe buscarlo? Ok, vamos a Ezequiel 9, 4 al 8. Recuerden que les hablé de Israel y les dije que nosotros somos ese pueblo de la promesa por una razón, para que veamos cómo la Biblia se centra en el conflicto en el pueblo de Dios. ¿Ok? Ezequiel 9, 4 al 8, dice así: y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad. ¿Qué ciudad es esta? Jerusalén, amado, en este contexto. Por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que claman y gimen a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ellas. ¿Qué fue lo que leímos en Apocalipsis 7? Que los vientos serán sueltos después que el sello se coloque en la frente de ¿quiénes? De los siervos de Dios. ¿Y quiénes son los siervos de Dios? Los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de la ciudad. ¿Cuál ciudad? En medio de Jerusalén. ¿Quién es el pueblo de Dios? Usted y yo. Estamos clamando y orando por esos hombres que, teniendo apariencia de piedad, están desviando al pueblo. Estamos clamando para que Dios haga su obra y sane a su pueblo. Eso es clamar y gemir por las abominaciones que se hacen. Es reconocer que hay una abominación en medio del pueblo, reconocer que somos parte de ese pueblo. ¿Quién recuerda la oración de la cual habló Joana la semana pasada? ¿De qué oración habló Joana? ¿De la oración de quién? La oración de Nehemías. Nehemías dijo: hemos pecado.
Esa oración y gemir y clamar por estas abominaciones que se hacen en medio del pueblo, no es decir, Señor, te pido por Pepito Pérez que está desviando a tu pueblo. No, mis amados. Te pido perdón porque hemos pecado, porque usted y yo es parte de este pueblo. Hemos pecado contra el cielo, hemos pecado contra ti y hemos seguido doctrinas, mandamientos y tradiciones de hombre. ¿De dónde se viene el pecado original? De una tradición de hombre. Y estamos siguiendo esa doctrina, dejando lo que dijo la Biblia, que el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Todo se cumple, lo que hay que tener los ojos un poquito abiertos para uno darse cuenta de las cosas, amados. Entonces seguimos aquí. Y a los otros les dijo, dijo a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él, hiere y no perdone vuestro ojo ni tengas misericordia. Un juicio tremendo al pueblo de Dios, amado. Matad viejos, mozos, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, mas todo aquel al cual hubiere señal, no llegareis ni haréis, no le hagas nada. Y comienza ¿desde dónde? Desde mi santuario. ¿Dónde va a empezar ese juicio? Aquí, adentro. Y entonces todo aquel que no tenga ese sello aquí, ¿qué va a pasar? Espiritualmente, amados, no físicamente. ¿Okay? Amados, Satanás desea que seamos engañados. Satanás desea que sigamos dormidos, pero ya el pueblo despertó. No es todo el pueblo que ha despertado. Yo estoy aquí como parte de ese pueblo que quiere despertar para decirles, ya es hora de levantarse del sueño. Cuando mi esposa leyó la parábola de las vírgenes, ¿cómo estaban las 10 vírgenes? Todas dormidas. Pero habían 5 que habían estudiado un poquito más. Habían 5 que tenían una relación viva con Dios. Habían las otras 5 dijeron, vamos a tener esa relación con Dios, pero no llegaron a tiempo, no llegaron a construirla a tiempo. Y cuando vino el novio, el esposo, ¿qué pasó? Las 5 que quedaron adentro, ¿qué tenían en su frente? ¿Qué hacían estas 5? Gemían y clamaban por las abominaciones que se hacían en medio del pueblo. Reconocían que había una condición. Ahora entienden un poquito más por qué el mensaje de la Odisea dice que creemos que somos ricos. Dice la palabra, creen que son ricos y que de nada tienen necesidad. Y no saben que son pobres, ciegos, desventurados y desnudos. No hay peor condición que dice, o que podamos decir, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si usted no quiere creer que una condición fuerte, un tiempo peligroso pasando por nuestra iglesia, no lo crea. Está en su derecho y en sí es su decisión. Pero si usted quiere y ve lo que está pasando en nuestra iglesia, amado, gime y clame por las abominaciones que se hacen en medio del pueblo. Y le aseguro que Dios hará. Hace poco vimos, hermanos, en la Asociación de Minnesota, cómo se hizo un juicio sumario y un hermano fue defraternizado porque la asociación lo dijo ya. Él dio unas declaraciones, sí, pero no se siguió los conceptos como el manual de iglesia debía hacerlo. Y no solamente hicieron eso, sino que después fueron y despidieron al pastor en las mismas condiciones, al pastor de la iglesia, en las mismas condiciones. Entonces eso recuerda, ¿quién recuerda cómo se hizo el juicio a Jesús? ¿Quién me puede decir cómo fue el juicio a Jesús? Ajá. ¿Y qué decía el Sanedrín? Que no podían juzgar a nadie de noche, ¿cierto? Se siguieron todos los pasos que podían hacer con tal de ¿qué? De hacer la voluntad. Y ese juicio fue llevado o presidido por ¿quiénes? ¿Cómo se llamaban los sumos sacerdotes de la época? Anás y Caifás. ¿Qué espíritu tenían Anás y Caifás? ¿El espíritu de quién? De su padre, que Jesús le dijo, ¿cierto? Su padre el diablo.
Y ahora, cuando se hacen ese tipo de juicios acá en nuestro pueblo, ¿qué espíritu está dirigiendo eso? El espíritu de Anás y Caifás. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, amados, nosotros vemos historias que parece que son muy lejanas, pero vean cómo la estamos viviendo. Cómo está ante nuestros ojos y muchos no lo están viendo. ¿Por qué? Como buenos laodicenses, no han comprado el colirio para que vean. Hay que tener discernimiento espiritual, amados. Discernimiento espiritual que le da solamente una relación viva con Dios. No un estudio de la Biblia, porque yo puedo leerme toda la Biblia, pero si no dejo que la Biblia entre en mí, nada va a pasar. El colirio viene allí. Mis amados, ya estamos terminando. Le tengo malas noticias a los que están actuando así. Porque no solamente Dios lo prometió, que ya por eso es suficiente, sino que ya hay un pueblo que despertó. Hay un pueblo que ya sabe en quién creer y por qué creerlo. Hay un pueblo que ya es parte de ese pueblo que dice Apocalipsis 14:12, que como buenos adventistas no lo sabemos de memoria. ¿Lo podemos repetir toda la iglesia? Apocalipsis 14:12. Ok. Ya ese pueblo no está en el futuro, amados. Ese pueblo es usted y yo. Si deja que Dios le guíe de verdad. No por sus fuerzas, como por quinta vez, para que no se malinterprete lo que estoy diciendo acá, sino por la fuerza y el poder de Dios. La gracia te salva y la gracia te transforma. La justicia de Cristo es imputada y la justicia de Cristo es impartida. Ese sellamiento no sé si se está llevando a cabo o no, pero cuando vemos las cosas que están pasando en el mundo, es producto de que ese pueblo ya existe. Y entonces ya Cristo puede decir, ya puedo ir a buscar a mis hijos, porque ya hay un pueblo que muy pronto representará mi carácter. ¿Será que hay chance de poner la imagen, Henry? La segunda que te envié. Para que veamos lo que Cristo está esperando en su pueblo. La que te envió Lorena. Ajá. ¿Qué horas hallamos? Porque aquí este se paró, dice las 11:15. Si veo este, aquí me quedo. 20. Me disculpan, amados. Bueno, no importa. ¿Qué es lo que está esperando Cristo, amados? Cristo espera con un deseo adelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Recuerden Juan 14:1-3. Me voy y vendré otra vez y me buscaré a quién, a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cuando Cristo espera con un deseo adelante la manifestación de sí mismo en su iglesia, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él a reclamarlo como suyo. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio, rápidamente madurará la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Amados, no crean que es casualidad que acá, para la gloria de Dios, en esta asociación, hay un compromiso con Dios, que se creó el plan Tardes Misioneras para que esto se lleve a cabo. Dios está llamándonos a cada uno de nosotros a trabajar por su obra. Dios está haciendo esto, reproduciendo su carácter en usted y en mí, porque Él ya quiere venir. Ya hay un pueblo que está preparado y lo está invitando a usted y yo a participar de ese pueblo. No lo niegue, no se niegue, acepte la invitación del Señor. Entonces, todo está pasando, las señales se aceleraron, la imagen de la bestia se está conformando porque los vientos están siendo sueltos, porque ya Cristo viene, amado. Ya hay un pueblo preparado.
o está casi preparado. Ya hay 5 vírgenes sensatas. ¿De cuál quiere ser usted? Usted decide. Y finalmente vamos a Deuteronomio 30, versículo 15 al 19. Ya estamos terminando, ahora sí. Que me dice Amelia, empieza a decir, ya estamos terminando y no terminas nada. Deuteronomio 30. Ok. Ajá. Del 15 al 19 dice así. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, y la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios para que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entrarás para poseerla. Esto es una bendición terrenal en Israel. ¿Ok? Mas, si tu corazón se apartare y no oyeres, y fueres incitado, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, de cierto pereceréis, no tendréis largos días sobre la tierra para ir a la cual pasar el Jordán. A los cielos de la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Mis amados, el llamado de Dios hoy es este. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Si ustedes tenían dudas en cuanto al amor de Dios, ahí lo pudieron ver. Hay una consecuencia para los que no lo acepten. La justicia y el amor. Dios ama su justicia. Dios desea restaurarte. Escoge la vida para que vivas. Te ruega el Señor. Es un ruego del Señor. Okay. Ahora búscame Josué 24:15, por favor. Y ya, ese es el último. Ahora les digo yo, amados, por el poder que Dios me dio en la gran comisión, porque el Señor le dijo a Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿sí o no? Entonces está a disposición nuestra todo el poder del cielo y la tierra. Por tanto, ir a ser discípulos, hacer la obra, recoger la semilla que decía esto, ¿cierto? Enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, no las que dicen las tradiciones y las costumbres de los hombres, las que dice la Biblia. Eso es lo que debemos enseñar, no lo que dicen los hombres. Y lo más importante, les digo esto con el poder de Dios, porque Jesús dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y yo le creo. Entonces, cuando yo estoy hablando aquí, estoy hablando en nombre de Jesús. ¿Okay? Y por eso les digo esta bendición que Dios la dejó en su palabra. Que el Dios de paz os santifique, que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados, el Espíritu Santo está siendo derramado en este momento. No porque yo sea un predicador de esos evangélicos que ve y cáete, no, sino porque estamos creyendo la palabra de Dios y Dios está hablando en este lugar. Ahora les culmino con Josué 24:15. Si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy, porque el día de salvación, ¿cuándo es? Hoy. ¿A quién sirváis? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en la otra parte del río, a los dioses de los amorreos en cuya presencia habitáis, pero yo sí tomé una decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La decisión está en usted. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, amados.
Amén. Evidentemente el Estado ¿Tú te estás durmiendo? y similares con las personas de tiempo titulado hace años en escucha. 186 de